¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar, ¿eh? Hoy vamos a empezar con Adriana Torres. ¿Qué tema es este? La responsabilidad. ¿De dónde viene? ¿De la escuela de nuestros padres? Bueno, Memoria Celular y Adriana Torres. El tema de la responsabilidad es un tema bastante complejo y que, por supuesto, como todos los temas de nuestra vida, no escapan a esa escuela por la que pasamos, que es la escuela de nuestros padres, más los distintos estamentos educativos por donde hemos ido pasando, tanto sistemáticos como no sistemáticos. El tema es que hay muchas personas que no pueden tomar decisiones. Hay personas que no pueden tomar responsabilidades y que no pueden asumir responsabilidades. Y muchas veces esto se ve, ¿no? Que podemos tener el rol de, por ejemplo, desde un lugar social. Somos mamá de, papá de, hija de, esposo de, esposa de, empleado de, jefe de, pero esto muchas veces se da en la parte, digamos, consciente, se da en los papeles. Pero resulta ser que a la hora de la práctica muchas veces no podemos asumir responsabilidades, tanto sea de nuestro trabajo, de nuestra familia, en nuestra sociedad. Hay gente que no es responsable socialmente y la verdad que este es un problema bastante importante y que trae muchos problemas. Cuando es dentro de la familia, es increíble cómo una familia, cuando hay alguien que no se hace cargo de sus situaciones, los perjuicios que le trae a todo el resto. ¿Y hacia dónde va el resto después? Ni hablar cuando el que es falta de responsabilidad es el papá o es la mamá. También lo trae a nivel social, porque a nivel social, si yo no soy responsable de dónde estaciono, cómo cruzo, por dónde ingreso a un lugar, traemos trastornos a la sociedad. Entonces, nuestra responsabilidad siempre trae consecuencias. Todo acto implica consecuencias. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos perjudicando a algo o a alguien con nuestros actos, es momento de tomar la decisión de hacer terapia. Mucha gente llega a la consulta por esto que vos me estás planteando, Cecilia, porque no sabe por qué no puede asumir su vida, no puede asumir sus responsabilidades. Y vos tocás un tema importante que es, ¿será que no es maduro? ¿Será un problema de madurez? ¿Y qué es la madurez? Muchas veces el no estar asentados en nuestros registros de nuestra memoria celular, al no tener una plantilla bien marcada y bien apoyada de cuál es nuestro rol, un rol que hemos ido construyendo, o sea, si desde niño fuimos hijos, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, fuimos tomando nuestro rol en nuestra vida, en nuestra familia, llegamos a la escuela y se va ampliando nuestra responsabilidad y ahora soy el alumno tal. Soy el nieto tal. O sea, a medida que vamos pasando por distintos estamentos, vamos asumiendo y creciendo con ese rol. Cuando hay una situación traumática en nuestra vida y nos hemos quedado anclados en el niño de 3 años o de 10 o de 15, evidentemente, cuando llegamos a nuestra vida adulto, por más que nuestra edad cronológica diga una cosa, nuestra edad emocional y con la cual nos relacionamos con el resto es distinta. Entonces, en ese momento, con memoria celular, entramos a nuestros bancos de memoria y actualizamos nuestro rol. Y cuando esto ocurre, hay un antes y un después. Y la persona empieza a poder asumir sus responsabilidades. Es maravilloso. El valor de vivir. No sé cuál es la diferencia entre el estrés y el distrés. Pero lo que te puedo decir que para nosotros que no sabemos, ¿sí?, las técnicas de la medicina ayurvédica, el doctor Chesta te ofrece esta posibilidad de que vos hagas un curso. Pero en el mientras tanto nos metemos en este tema, en el distrés, ¿sí? Y lo va a tocar el doctor Chesta, nos va a contar de qué se trata, cuáles son las causas y qué podemos hacer para estar mejor, nosotras y nuestro entorno.
Carlos Chesta. Sí, vamos a hacer un curso de aproximación desde la Ayurveda para tratar ciertos problemas de salud con métodos naturales. Va a colaborar con nosotros un médico de la India, el doctor Ram Manohar, que es una eminencia, que casualmente nos va a visitar ahora en noviembre, desde el 10 al 15 de noviembre, y él nos va a ayudar a explicar cómo se hacen las terapias de la Ayurveda de problemas desde el aparato muscular o musculoesquelético y problemas relacionados al estrés. Cómo manejar el estrés desde la Ayurveda, en donde hay un montón de técnicas específicas para tratar todos los problemas de tensión y estrés. Lo primero que uno tiene que entender es que el estrés es como una especie de espada de Damocles que todos tenemos encima, que es una cuestión que tiene que ver con nuestra actitud ante los problemas, y que poder aliviar el estrés nos va a ayudar a tener una vida mucho más alegre. Porque cuando uno se estresa, el cuerpo libera un montón de mediadores neuroquímicos que van a generar tensión física y tensión psíquica. O sea, lo primero que se pierde cuando uno tiene tensión, ¿qué es? El disfrute. El disfrute, el placer. Esto de estar tranquilos y relajados, y uno se pone en un estado de tensión. En la Ayurveda siempre se considera que las personas de constitución Pitta, que son muy exigentes, que quieren que todo sea de determinada manera, son los que más tendencia tienen, sobre todo cuando no ocurre lo que uno planifica metódicamente, perfectamente, que tiene que ocurrir. Porque viste que siempre nos va a pasar algo, siempre va a haber un problema. Entonces, la persona de constitución Pitta es la que se más estresa. Ahora, pero hay que saberlo eso, que uno es digamos, ser exigente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que dejarte márgenes, tiempo. Y en el curso, concretamente, lo que vamos a ver son métodos y técnicas para aliviar el estrés, para ayudarnos a aliviar el estrés. Hay una cosa básica, ¿el estrés de quién es? De uno. O sea, uno puede vivir en situaciones conflictivas, de tensión, pero siempre la capacidad de manejarlo o no es nuestra. O sea, nosotros somos, si estamos en equilibrio y podemos superar la situación de estrés, vamos a estar muy bien. Y si no, nos quedamos con la tensión de lo que hicimos mal, de la exigencia, siempre nos va a producir displacer. Por eso el manejar el estrés es en realidad cortar de raíz las enfermedades del futuro. El estrés o el manejo del estrés tiene dos fases. En el cuerpo se producen dos fases en el sistema nervioso. Se llama una simpático-tónica, que es cuando el sistema simpático, que es el sistema de la actividad, se activa, en el que se libera adrenalina, que es una sustancia química que acelera el cuerpo o lo activa, o sea, aumenta la presión para salir corriendo, dilata las pupilas, corta la digestión, porque la sangre no tiene que estar en el aparato digestivo, sino que tiene que estar en los músculos. Porque el estrés es una reacción primaria de lucha o huida. Cuando suponete vos estás en una situación de peligro, te ataca un perro. O sea, tu aparato digestivo se cierra, digamos, la digestión se corta, se aumenta la presión para que la circulación llegue a las piernas para rajar, se dilatan las pupilas y vos en un segundo decidís correr, por ejemplo. Esa es la reacción primaria de estrés, que sea o simpático-tónica. Pero después de esa viene una fase de recuperación, que es la fase que se llama vagotónica, en el cuerpo se relaja. ¿Viste cuando estás, por ejemplo, muy estresado que después te queda knockout? Bueno, uno tiene que aprender que esa fase es muy importante, tan importante como la otra. Pero es la fase que nosotros no respetamos, porque nosotros no ponemos las pilas. Suplantamos el ataque del perro por una situación de decir, uy, tengo que llegar al trabajo, porque si no hago este trabajo me va a ir mal. Pierdo el laburo, no tengo plata para comer, etc. Entonces, cuando generalmente pasa eso, uno se tensiona, sube la presión, pero si lo prolongamos en el tiempo, ¿cómo vamos a terminar? Con presión alta, contracturas, indigestión, problemas de no poder dormir bien porque tenés que estar alerta. ¿Me explico? Es como te va a atacar cuando estás durmiendo, te ataca el animal, te liquida. Entonces, prolongamos, por un lado, esta situación simpático-tónica y no respetamos la otra fase que es de descansar, de soltar. En el Ayurveda hay un montón de técnicas para aumentar esta fase de reposo. Masajes, colocar aceite en los pies, colocar aceite en la cabeza, poner masajes faciales, chorrear líquido sobre la frente en forma pendular, hacer piletitas con aceite en el cuerpo.
un montón de técnicas en las que uno se relaja total y absolutamente. Entonces, sin querer, el Ayurveda lo que hace es darnos esta posibilidad de hacer un corte en el momento de mayor tensión. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. A mí me gusta hablar con Gloria porque Gloria Bredice, de Fundación Tendrel. Acordate que se mudaron, están en la calle San Luis. Me gusta porque hay temas profundos, como todos los columnistas que están en este programa. Entonces, estábamos hablando de la educación. Y cuando vemos que necesitamos un cambio, viste que uno se va manifestando, sí, pero claro, no estamos educados para las grandes transformaciones, ¿sí? Para esos llamados. Bueno, Gloria Bredice te explica de qué se trata. Cecilia, hay un momento en que tomamos conciencia que algo tengo que hacer por mí mismo. O sea, que no todo lo puedo esperar de afuera, y además tomamos conciencia que no hemos aprendido todo bien, porque nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra educación viene con bastantes inconvenientes y falencias y demás. Entonces, cuando surge esa conciencia, ese despertar, entonces aparece un camino. Y el camino es, me quiero conocer, quiero entrar en contacto conmigo y me planteo pasar de un estado de malestar o de sentir como que no estoy haciendo las cosas de una manera adecuada a un estado de bienestar, para lo cual algo tengo que hacer y algo tengo que cambiar y algo tengo que aprender. Bueno, fíjate que nosotros como Escuela de Counseling Gestalt hemos abordado este punto, esta necesidad. Porque la psicología ha teorizado mucho, la filosofía piensa mucho, los médicos apuntan a las terapias biológicas mucho, pero hay una parte que nos compete a mí mismo, que me compete a mí como persona, y que es hacer algo por mí, y hacer algo por mi bienestar, y hacer algo para pasar de lo mal aprendido, vamos a decir así, o los hábitos que tengo y mecanismos que me generan malestar, a un modo que le llamamos desarrollo personal. Entonces, ese desarrollo personal implica que algo hay que dejar y que tengo que detectar qué es lo que tengo que dejar, y algo hay que aprender. Y ese aprendizaje lo tengo que hacer de una manera concreta. O sea, es muy bueno leer. Hay un montón de libros de autoayuda y un montón de enseñanza, un montón de escrito de las investigaciones psicológicas. Pero el método, digamos, que necesito, tiene que ser un método que a mí me permita experimentar un aprendizaje. Y en esa psicoeducación, podríamos llamar, o de esa ayuda, nosotros lo hacemos desde el Counseling Gestalt. Por eso el Counseling Gestalt no es una psicología, es una profesión, una relación de ayuda a que la persona en su existencia entre en contacto consigo, descubra cómo funciona, deje de funcionar de la manera que le genera inconveniente y aprenda nuevas pautas, nuevas posibles maneras de manejarse con sus circunstancias. Y estos cursos ya tenemos abierta la inscripción, empezamos en noviembre la inscripción, así que estamos ahí nomás. Y lo que les pedimos a todos, que se informen, que nos llamen,
o entren en la web fundaciontendrel.org, googleen, y ahí se van a encontrar con nuestra propuesta para formativa. Pero a la vez, en la fundación, en nuestra nueva casa, en la cual estamos ahora y que ya está más acomodada, en San Luis 1551, seguimos con el mismo teléfono y siempre estamos haciendo una propuesta sobre el acuerdo interior, una propuesta sobre talleres sobre las emociones para poder aprender la sabiduría que tienen las emociones y manejarnos con ellas, propuestas de cursos, propuestas de meditación, de curso de meditación, muchas ofertas que todas tienden a un aprendizaje de vivir mejor la vida. El valor de vivir. Contaminación y trabajo. Mira, a mí se me pone la piel de gallina cuando le escucho a la doctora Treviño, porque nos están contaminando, nos están matando, y vos decís, Dios mío, a veces no tomamos conciencia, vemos que las cosas son parte del paisaje, vos decís, paremos un poquito. Tema de la doctora Susana Treviño, contaminación y trabajo. Las sustancias contaminantes las vemos en muchas empresas, pero dentro de Rosario o en los alrededores de Rosario, y hay muchos trabajadores y trabajadoras, trabajadores hombres, porque en este tipo de industria lo que se utiliza más es el hombre, sobre todo, que lo utilizan como materia prima para otro tipo de elaboración de otros productos, ¿no es cierto? Caso concreto, el plomo. Recién hablamos también en otros programas y hemos conversado muchas veces el tema del arsénico, de las contaminaciones con agua. El arsénico que se utiliza también, o como el oro, un poco para purificarlo, y el oro no lo tenemos que ver como metal, es decir, de hecho es un metal precioso y siempre lo asociamos con los lingotes, pero por ejemplo, todos los equipos que se dedican a quimioterapia y todos los equipos así de alta complejidad en medicina utilizan oro. Por lo tanto, no es una industria solamente que está destinada a piedras preciosas como uno lo asocia, ¿no es cierto?, a valor de mercado. Sí, obviamente cotiza en bolsa y no cotiza de una manera menor. ¿Y el plomo? El plomo, concretamente, es muy contaminante. Tenemos en cuenta que todas estas sustancias tóxicas para la salud del ser humano y para el medio ambiente. Sí. Pero acá estamos viendo la salud y la protección de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Y qué síntomas tienen los trabajadores o me incluyo? Tenemos en el plomo. Es decir, ¿cuáles son? Fundamentalmente en el plomo. En el plomo, que quizás se ve como, bueno, tomo el vaso de leche, pero eso es menor, eso es un paliativo mínimo. Primer punto, la jornada reducida, que tiene que ser en los casos de este tipo de sustancias contaminantes o de industrias con las que se manipula permanentemente, diariamente, sustancias insalubres, exceden las 8 horas. He tenido casos de personas, y lo sigo teniendo, de que dicen necesito trabajar, pero el organismo se va contaminando, y en el caso del plomo no es menor. Irritabilidad, insomnio, problemas en las erecciones, en el caso de los hombres, en las mujeres en los embarazos, afecta el cerebro, y de ahí, al afectar el cerebro, va afectando también los huesos. Es decir, que ese trabajador que está expuesto a sustancias con las que se manipula, por ejemplo, en este caso concreto, plomo, está en un ambiente que es como una alerta rojo permanente. Está bien, en el momento puede no sentirlo. En el caso, o en los casos, porque en realidad fueron casos,
que tuve que atender, las personas manifestaban irritabilidad, nerviosismo, angustia, insomnio, es decir, que ya lo sentían, eran personas de menos de 30 años. Es decir, que estas personas sí van a producir porque son jóvenes, pero ya comienzan a sentir los síntomas. En 20 años. Muchas veces sí, y muchas veces toman conciencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo les hace tomar conciencia, la mente les hace tomar conciencia. En otros casos no. Y ahí vemos vidas que se pierden y muchas veces decimos, se enferma esta persona, ¿es enfermedad inculpable? No. El ambiente de trabajo llevó a la muerte, a la decadencia física y psicofísica de ese trabajador y de esa trabajadora. El valor de vivir. ¿Te acordás que yo te conté del bioescáner cuántico? Es una maravilla. Bueno, por supuesto que le dije al doctor Tobaldo, quiero saber de qué se trata. Mira, es increíble el mapeo que te hace, pero no solamente de cada órgano, sino de todo lo que necesitas, las vitaminas. Mira, es algo maravilloso. Por favor, hacételo, no solamente vos, sino toda tu familia, porque podés prevenir muchísimas enfermedades. Tema del doctor Daniel Tobaldo. Es un excelente aparato, una tecnología de última generación que en un escáner de muy pocos minutos toma una mirada referencial de todo el cuerpo, analizando órganos, sistemas y toda la parte bioquímica. La mano derecha en la mujer y la mano izquierda en el hombre tiene que ver con las frecuencias vibracionales. Esto quita la cuestión de cómo trabajan estos equipos, es como trabajan un montón de equipos, midiendo frecuencias. Lo que hace es medir frecuencias de determinada cosa, en este caso 241 elementos del cuerpo, los cuales los compara con una frecuencia estándar. Y de allí saca la información, si estás más bajo, más alto, igual a lo normal. Ahora, ojo, que es lo que hace toda la metodología médica que conoces hoy. El aparato es un medidor de frecuencia que la incorpora a un software. Ese software lo compara con una frecuencia estándar y larga un informe. si uno se saca un análisis de rutina, comparado con esto, ¿en qué se diferencia? En la cuantificación, porque el laboratorio te dice cuánto tenés de glicemia. El equipo te dice que está alta. No te dice si tenés 140 o 200. Te dice que está alta dentro de una escala de 3 valores. O sea, nosotros cuantificamos medianamente, sabemos que esa glicemia está aumentada, sabemos que la resistencia a la insulina está alterada, sabemos que el colesterol está alto o bajo, el triglicéridos altos o bajos, ácido úrico, urea, velocidad de nitrosedimentación, o sea, y después todos los elementos, sabemos vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, coenzimas, cargas tóxicas del cuerpo, diferentes toxinas, si hay toxinas electromagnéticas, si hay cargas tóxicas de minerales o lo que sea, qué sé yo, cadmio, selenio, arsénico, diferentes cargas que pueden intoxicar el cuerpo. Y con eso uno va armando el cuerpo, la composición del paciente y puede tener una información. Porque aparte de esa información bioquímica, si la quisiéramos dar un nombre, te da una información órgano por órgano. O sea, yo puedo saber cómo está tu corazón y todas tus arterias, a ver si tú aumentas tu resistencia, si tenés tendencia a la hipertensión, si el volumen de eyección de tu corazón es el adecuado, cómo está esa circulación a nivel cerebral, cómo estás, si tenés tendencia a la aterosclerosis o no la tenés, si tenés alteraciones propensas o que pueden llevar a que tengas una demencia senil. Podemos informar sobre esto, podemos informar de cómo está tu estado óseo, saber si tenés osteoporosis, si tenés artrosis, si tenés tendencia a la artritis. En una palabra, no vamos a tener que estar peregrinando por todos lados. Acá, en una consulta, vos haces un detalle minucioso de la persona, de los órganos. Exacto. Es una maravilla. Es una maravilla porque uno tiene una idea de qué es lo que está pasando en todo el cuerpo. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, un índice de mastitis aumentado,
un índice de aumento de la posibilidad de que tengas fibroadenoma de mama. O sea, todo eso me informa. Me informa sobre tu ciclo hormonal, me informa sobre todas tus hormonas, me informa todo el funcionamiento endocrino en general, entre otras cosas. Entonces yo con eso tengo una tendencia, qué sé yo, en el hombre, me sale que tiene una tendencia a la hipertrofia prostática. Yo con esto, ¿qué tengo una idea? Ya sé que a esa persona, por eso que me da, bueno, vamos a pedirle un PSA, vamos a pedirle una ecografía de próstata, vamos a pedirle los elementos, o sea, para eso sirve. Es una mirada rápida general de todo el funcionamiento del organismo y aparecen cosas raras. Lo que sí, bueno, como es muy técnica la información, o sea, después hay que desmenuzarla y hacer una composición general de la interrelación, porque acá en los informes habla de enzimas, habla de cosas muy técnicas que tenemos que traducir, entre comillas, a un lenguaje. Esa información es médica, se le da al paciente para que se le presente a su médico, pero por el otro lado le damos una información orientada a qué cambios debería hacer en cuanto a su vida, si debe suplementar algunas cosas, ya queda, para el médico ya le queda claro, o sea, si le falta vitamina A, tiene que suplementar, y empezar a ver esas relaciones. Facilitar Sí, sí. al paciente y facilitas al médico y al fundamentalmente. médico O sea, esa búsqueda, como vos decías al principio, de peregrinaje, Claro. o sea, vos la tenés en un ratito y con eso el profesional tiene una orientación rápida para hacia dónde encaminarse para llegar al diagnóstico definitivo. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Nefritis crónica. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué tratamiento podemos hacer? Y te lo explica el doctor Giraldo Motura. Bueno, la nefritis crónica es una insuficiencia de tipo renal también. Las causas, hay muchas causas de tipo, a veces la genética, ¿no es cierto? Pero todos estos tóxicos, estas cosas hacen que haya una cantidad de casos así. Es bravo, el riñón es un órgano difícil. ¿Sabe por qué? porque el riñón es un órgano que callado. No es un órgano. Da síntomas. Cuando da síntomas la cosa es importante. Esa es la verdad, ¿no es cierto? No es así el corazón, que por cualquier cosa se altera, no es así la vesícula, que da un montón de problemas, o el estómago, que enseguida uno lo siente y toma medidas. El riñón a veces se va arrastrando un problema y se hace una creatinina que revela la cantidad el factor de limpieza que tiene el riñón, el clearance de creatinina, y está altísimo, ¿no es cierto? En una palabra, no está funcionando bien ese riñón y no nos dimos cuenta. No había mayores síntomas, hasta que comienzan a aparecer, como las hinchazón, sobre todo en las piernas, unas dificultades para orinar, el olor de la orina, poca cantidad de orina, etcétera, ¿no es cierto? Pero que el olor de la orina tiene... Sí, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Es importante saberlo. Todo eso es lógico. Ah. Claro. Un remedio más fácil, ¿no es cierto? El color tiene que ser un color claro. El remedio más fácil que hay, ¿no es cierto?, es el agua, tomar 2 o 3 litros de agua por día, ¿no es cierto? Purificarlo. Claro, porque limpia. Hay gente que me dice, porque le digo, escúchame, usted me pide que yo le limpie esta pieza, y me da un balde de agua. Yo se la limpio, pero no queda limpia del todo. Me da una manguera con mucha agua y la limpio mejor. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Por eso, el simple agua es un gran remedio en ese sentido. El valor de vivir. Tema que me encanta, que es las parejas. ¿Por qué hablamos de las parejas con Alina Marinelli? Porque ella plantea que hay que tomar
Sí, cuando uno se enamora hay que tomar, sí, todo lo que viene de la familia, sí, de cada uno, y a partir de ahí la construcción. Pero ¿qué sucede cuando hay un divorcio? ¿Qué pasa cuando hay problemas en esto? ¿De qué manera constelaciones familiares te sirve para reordenar a tu familia? Alina Marinelli, Constelaciones Familiares. Constelaciones, bueno, el que realmente descubre esto, redescubre esto es Bert Hellinger, que descubre unas leyes naturales, en donde una orden tiene que ver una ley, todos pertenecemos, y otra de las leyes tiene que ver con el dar y el recibir. Y en una pareja, justamente, ¿cómo se construye una pareja? Desde el dar y el recibir. Entonces, imagínate que somos como, vamos en una vía, que somos dos trenes de distintos sistemas. Yo soy una línea A, una línea B, pero eso no es por las líneas, sino que somos dos iguales que nos juntamos y empezamos a andar. Entonces, al principio andamos parejo, pero con el tiempo uno acelera más y el otro se queda atrás y eso produce una tensión. ¿Cómo sería una manera de resolver en que la persona que está un poquito más, se está adelantando, espere un poquito para que el otro vuelva a, digamos, a estar en esa armonía? Claro. Y acá, cuando eso no se da, se empiezan, desde esos lugares no visibles, se empiezan a construir paredes. Paredes que tienen que ver con situaciones que no son resueltas en nuestro sistema y que en estos espacios de tensión empiezan a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una pareja sufre estas tensiones y no hacemos nada por resolver? Pero esa pareja es producto de los conflictos que traen No, un familiar y vos cuando conoces a una pareja te enamorás. No, pero vos recién hablaste del sistema. Sí, porque del sistema, claro, tanto de uno como de claro, otro. porque yo vengo de un sistema y mi esposo viene de otro sistema. Entonces si no nos enamoramos de todo muy lindo. Todo muy lindo, pero un tiempo, el amor está bien, dura un pero tiempo. Si no se resuelven los conflictos de ambas partes, empiezan a emerger como esas paredes que dicen que viste que se hablan, o las implicancias. Y esas implicancias nos van distanciando. Entonces, ¿qué tienen que resolver los problemas? Los dos tenemos que resolver la propia, porque en una pareja es 50 y un 50. Claro. Yo tengo que resolver lo propio. Yo cuando vos le decís a una pareja, yo te tomo con todo lo que venís, y me hago cargo de lo mío. Te acepto con todo lo que... Cuando yo digo que te acepto con tu sistema. Y él me acepta a mí con mi sistema. Cuando realmente eso se puede establecer, se puede unir, realmente se forma un vínculo. Pero cuando esto no llega, por la razón que sea, que no podemos resolver, porque es muy finito, o sea, realmente no nos damos cuenta de que realmente lo que está pasando tiene que ver con situaciones que en nosotros hacen resonancia y que la traemos. ¿Y cómo se Yo estoy eligiendo una persona con la cual tengo cierta resonancia, entonces por eso la elegí. Claro. Bueno, y en la medida que si yo puedo resolver eso, perfecto. Y si no lo puedo resolver, ¿qué pasa? Bueno, puede que sea una separación, y se haga una separación desde el hablar, desde el diálogo, donde cada uno deja el lugar, pero teniendo en cuenta que por los hijos van a seguir siempre vinculados y que papá de sus hijos van a ser siempre. O también está otra posibilidad donde emergen las culpas y muchas veces no nos divorciamos, no terminamos matrimonio por creer que seguimos por los hijos. Y esto ahí no es bueno, ni para nosotros ni para nuestros hijos, porque realmente no le estamos mostrando la armonía y no somos sinceros. Claro. Y creo que también la confianza se muestra en distintos ámbitos. Se muestra desde a lo mejor una separación y también desde una convivencia real con armonía. El valor de vivir.
prevención en odontología. Si vos la estuviste escuchando a lo largo de todos estos micros a la doctora Alicio, sí, es un tema fundamental para nosotros, para todos, la prevención en odontología. Con Alicio. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de prevención. Hay algunos temas que en odontología les preocupan a la gente, como es el aflojamiento de los dientes. Hay un trabajo que yo presenté, fue premiado por la Asociación Internacional de Medicina e Investigación, que tiene que ver con comenzar previniendo el aflojamiento dentario mediante la exhaustiva higiene, por supuesto el cepillado, el tratamiento de las bolsas periodontales. ¿Qué son las bolsas periodontales? Es ese espacio que se forma y se produce entre el diente y la encía. Si ese espacio no es bien limpiado y bien eliminadas las bacterias, se deposita sarro, se depositan bacterias, se deposita detritus, o sea, restos alimentarios, se descomponen, las bacterias tienen un sustrato para producir ácido y ese ácido termina produciendo o caries de cuello o terminan lisando el ligamento periodontal, que es lo que une el diente al hueso. El diente comienza a moverse. Hoy por hoy están muy de moda los implantes. Como en muchas oportunidades hemos charlado y yo les he comentado, no estoy de acuerdo con sacar un diente por más roto que se encuentre, si tiene salud, si está sano, si esa raíz está partida y tomada en el hueso, es cuestión de recuperarlo. Esta primer faceta de la prevención consiste en, a través de los láseres, de los cuales yo siempre hablo porque es mi especialidad, soy la única odontóloga que trabaja con láser en lo que son tratamientos, así como el láser se utiliza en todas las disciplinas de la medicina, en la odontología tiene numerosas ventajas. Creo que la primera es la falta de dolor. En caso de una caries de cuello, por ejemplo, que son caries muy dolorosas, se puede desactivar esa caries por medio de la acción del láser sin producir dolor y hasta en muchos casos sin poner anestesia. Pero seguimos avanzando en lo que es esta prevención que les estoy planteando, mediante la estimulación y la osteogénesis. ¿Qué es la osteogénesis? Es hacer que donde el hueso se reabsorbió alrededor de ese diente, volvamos a hacer de que forme el organismo hueso. O sea, no se trata de colocar hueso artificial o hueso de banco de cadáver, sino hacer que el hueso propio vuelva a formarse. La otra opción que ofrece la odontología hoy por hoy es sacar la pieza y poner un implante, que es un tornillo metálico. Yo estoy absolutamente abocada a apostar absolutamente a lo biológico, no a lo inerte ni al metal. Porque desde el punto de vista ayurvédico, que es mi otra especialidad, los metales en el cuerpo producen algunas cuestiones de encontronazos con lo que son los meridianos energéticos del cuerpo, y en algunos casos hay pacientes que el metal provoca mucho rechazo, por lo cual si yo esa pieza dentaria la puedo curar, inmovilizar por medio de la colocación de las plaquetas, que son las células que provocan los coágulos en nuestro cuerpo, de nuestro propio sistema sanguíneo, rellenando, eso se llama activación de factores plaquetarios, es colocar en la zona donde el hueso se perdió plaquetas propias y posteriormente estimularlas mediante láser, mediante diferentes y varias sesiones de aplicación con lo que es el láser de bioestimulación. Ustedes en las imágenes que están viendo pueden ver, si pueden diferenciar dos aparatos, uno blanco, que es el láser quirúrgico, el láser con el cual se puede actuar y hacer un mecanismo de limpieza, de bridado. Y el otro láser, el azul, es un láser que sirve para posterior
a ese mecanismo de reparación, realizar lo que se llama la bioestimulación. ¿Qué va a hacer ese láser? Va a permitir que vaya mayor aporte sanguíneo a ese lugar que hemos tratado. Ahí van a ir también glóbulos blancos, plasma, sodio, potasio, todas las sales necesarias. Va a aumentar lo que se llama la perfusión. Va a hacer que al haber mayor aporte sanguíneo, ese hueso que está curando pueda reparar más rápido. El resultado es un hueso diferente, que después lo vamos a ver cómo es el hueso normal, pero la respuesta es que vemos en la radiografía la formación de una placa blanca, de una zona blanquecina, y es que el hueso volvió a formarse. Por lo tanto, el diente vuelve a estar inmóvil. Ese es el fin al cual aspiro con este tratamiento preventivo. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Estábamos hablando del doctor Caballero, qué sé yo, uno lo conoce hace tantos años y siempre el que lo conoce sabe que ha trabajado muchísimo por los barrios. Ha hecho cosas que algunas se han visto y otras no se han visto porque han hecho obras fundamentales. Y yo le preguntaba, digo, ¿cómo leo la nota que vamos a escuchar ahora? ¿Cómo leo lo que pasa en los barrios? Que tantísimas obras que ha hecho los nuevos intendentes han barrido con esas obras que él hizo. ¿Qué pasa con los barrios? ¿Por qué están tan descuidados? Después nos quejamos de la inseguridad, ¿sí? Porque, bueno, Plaza San Martín, el centro, todo es muy lindo, está todo muy iluminado. Pero, ¿qué sucede en esos barrios tan marginados, ¿sí? Donde en vez de construir, no destruir, sacar a toda esa juventud de la droga, para que los vecinos de los barrios que necesitan la protección, ¿sí? Y la construcción de nuevas generaciones que no caigan en estas manos, en la delincuencia, en la droga, digo, se ha construido a lo largo de tanto tiempo y ahora se destruye. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Qué lectura hago de todo esto? Para el centro todo bárbaro y para los barrios y máxime donde se ha construido en aquella época que Caballero era intendente. Lo digo desde un lugar muy objetivo, más allá del cariño que uno tiene, pero la gente que ve el programa sabe cómo se ha trabajado en los barrios. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Este es el tema del doctor Caballero y es la zona oeste. Nosotros recorremos la ciudad. Sí. Por ejemplo, voy a un caso puntual para ponerlo de ejemplo. El Parque Oeste, que está sobre la calle Rouillón, pasando Peregrini para que la gente tenga una idea, sí. Son varias manzanas, es un hermoso parque que fue inaugurado en el 73, después fue abandonado, después fue, reciclado y hecho de nuevo. Cuando yo asumí la intendencia en el 89 estaba abandonado, lo hicimos, no solamente lo desarrollamos, sino que creamos un montón de dependencias. Es decir, como comprobamos que ese lugar era el mayor lugar de discapacitados de la ciudad de Rosario, hicimos el primer lugar de descentralización de discapacitados. Perdóname, ¿por qué? ¿Cuál fue? Porque hicimos un estudio de todos y oscilaba entre el 6 y el 16% de personas con alguna discapacidad, y en esa zona era la máxima. Hay un dato indicativo. Cuando se hizo ese Fonavi, las plantas bajas se las dieron a discapacitados, como debería ser, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento de personas con discapacidad, entre otras cosas. Y ahora, perdóname que me
Y ahora en la actualidad han hecho un... No, lo han sacado el centro de capacitados que había creado yo. Cuando vino el doctor Wiener lo eliminó. Y en segundo lugar, nosotros hay una escuela de alfabetización de adultos, hay escuela de danza para adultos mayores, y es un complejo tan inmenso, con un montón de canchas de vóley, de básquet, de fútbol, etcétera, que en lugar donde es junto con dos seccionales de la zona sur, la seccional 19, que es donde está enclavado el Parque Oeste, son las 3 seccionales con más alto nivel de consumo de drogas, de drogas de todo tipo. Entonces, nosotros creo que tenemos que cuidar, desarrollar ese lugar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que encontrar canales. En mi época había 17 talleres de capacitación laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted daba un ejemplo. Se gastaron 20, 30 millones de pesos para embellecer la Plaza San Martín, ¿no? Que inclusive ni siquiera los vecinos que viven enfrente lo pidieron. La que está enfrente, lo que era la jefatura de policía. Ni siquiera lo pidieron los vecinos. Bueno, ahora, básicamente, esto cuesta mucho menos que cercar, digamos, para que de noche, ¿no es cierto?, y de día, mientras los chicos practican deporte, van, como está todo abierto, les roban los bolsos, etcétera. De noche, como ni siquiera está totalmente iluminado, es un refugio de delincuentes, de drogadictos, de un fumadero, etcétera, etcétera. Entonces, con todos los vecinos, la gente de los distintos sectores, los que viven en el barrio Fonavi enfrente, los adultos mayores, la gente que se está capacitando, digamos, alfabetizando, los chicos que practican deporte, todos me piden en una visita bastante extensa que hice, de cercarlo, ¿no es cierto?, y de poner guardia y iluminarlo todo. Bueno, voy a la comisión de obras públicas, se firma todo el despacho, están todos de acuerdo, y después el concejal del presidente del bloque oficialista dice, no, vamos a borrar la firma. Entonces los otros, que parece que son, no sé, que no piensan con cabeza propia, por no decir otra cosa más fuerte, retiran la firma todo, y entonces no hacemos nada. Entonces, ¿cuál es la práctica, la cosa concreta? Que nosotros en los lugares donde se ve, donde la gente puede apreciar, ponemos alumbrado público que enceguece, ¿no es cierto?, como determinados lugares de la ciudad de Rosario por donde pasa todo el mundo, por ejemplo, una parte del Boulevard Oroño. Claro. Ahora, los lugares donde realmente necesita protección por seguridad, para que no sea un fumadero de porro, ¿no es cierto?, para que no entren los depredadores y los vándalos a destruir lo que es patrimonio público y que es a base, además, de infraestructura para la práctica de deporte y el esparcimiento sano. Para eso no tenemos plata. Entonces, mantener esta desigualdad, es decir, que yo no doy ejemplo en abstracto, estoy hablando de la realidad. ¿Por qué ponemos plata en un lugar donde se ve todo y en otro lugar que es necesario? Porque porque es un alto nivel de consumo de drogas, porque hay un alto nivel de delitos de todo tipo, porque hay un montón de jóvenes sin trabajo. Entonces uno dice, jerarquizar ese predio para esparcimiento sano y deporte, hacer los talleres de trabajo, proteger el patrimonio público haciendo un alambrado olímpico, no, eso es muy caro. Ahora, gastar 30 millones en el centro de la ciudad donde no hace falta, no hay problema. Entonces me parece a mí que después nos quejamos, ¿no es cierto?, de la delincuencia, de la inseguridad, pero no hacemos nada para igualar y para que esos jóvenes que no tienen trabajo ni estudio, por lo menos mientras se van estudiando o van capacitándose para un trabajo, ayudarlo con los talleres, puedan practicar deporte, puedan tener un esparcimiento sano. Ahora, ¿cómo lo leo esto? Lo leo como que la política no construye o destruye, o lo leo como todo lo que hizo Caballero y lo que plantea hay que borrarlo, porque en muchos casos usted viene planteando lo que hice en el Parque Oeste, viene lo sacó, lo que hice en el Parque Sur, viene lo sacó. Digo, ¿es una manera también de ir borrando las cosas que hizo un ex intendente o es una manera de que no nos importa la construcción sino la destrucción de una ciudad? A mí me parece que más profundo que eso. Me parece que es darle un trato desigual, priorizando
el lugar geográfico donde lo ven todo o priorizando los núcleos socioeconómicos de mayor ingreso en detrimento de los barrios donde no pasan calles troncales, que pase todo el mundo en auto y los pueda ver, la cuestión, y donde viven los sectores que menos tienen. Y esa desigualdad que se mantiene y se ha incrementado y se incrementa en la ciudad de Rosario es la que tiene que ver mucho con la inseguridad que nosotros padecemos, ya sea en el centro o en los barrios de la ciudad. Entonces son la complicidad que hay con el narcotráfico, porque si está ese tipo de personas y pasa estas cosas, hay una complicidad. Mire, yo le voy a sería... mencionar como le mencioné en la comisión cuando discutí este tema. Claro. En el Parque Oeste, para que tengan una idea, fue el lugar donde en la campaña electoral, donde la intendenta iba por su reelección, sí. Ahora, hará 2 meses, sí. Que iba caminando y una persona que lo acompañaba recibió un tiro en una mano. Eso es el Parque Oeste. Tenemos que proteger el lugar donde vayan los jóvenes a practicar deporte, a aprender un trabajo, o lo dejamos a la buena de Dios en la mano de los vándalos y de los depredadores. Entonces me parece a mí que eso de hacer obra y enceguecer con las luces donde se ve en detrimento de donde hace falta, eso es el origen, entre otros, de la inseguridad que tiene esta ciudad. El valor de vivir. Siempre hablamos con María Esther Pedroni, ¿sí?, de los cambios, de la profundidad de la vida, ¿sí?, del camino que tenemos que tener a través del conocimiento. María Esther Pedroni. Cuando hablamos de conocimiento, se trata de ver la profundidad de la vida. La vida no es comer, trabajar y dormir. Hay mucho más. Porque el que tiene conocimiento no pasa necesidades. Porque cuando vos soltás y seguís los dictados del corazón, las cosas solas aparecen. Es como que se abre un camino. Cuando vos, tosudamente, te marcan una cosa y vos haces al revés, y querés y te empecinás con esto y con aquello y con lo otro, y no entendés el mensaje, es como aquel que está caminando por un camino, pero cuando se empecina, se da la cabeza contra la pared, vuelve al camino. Y vuelve con su tosudez, y vuelve a golpearse contra la pared, y vuelve al camino. Hasta que el camino no lo sigue como siente su corazón, las cosas no le van a ir bien. Yo puedo dar fe de algo que realmente lo he vivido. Cuando yo empecé Reiki, esto hace como 17 años atrás, si bien mi disciplina era realmente diferente, mi método de vida empezó hace 40 años atrás, ¿no?, con mi maestro español, que hacíamos, estudiábamos sobre todas estas cosas. Pero hace 16 años atrás, más o menos, cuando empecé con el tema de Reiki, yo no sabía lo que era Reiki. Dejé el mundo material de un día para el otro, y nadie podía creer lo que estaba haciendo, porque vivía en el mundo del comercio, enganchada con todo lo que eran los temas agrarios, propiciando siempre la producción de alimentos orgánicos. Vivía en un mundo de comercio total, pero siempre por el lado de lo sano, digamos. Y un día se muere el ingeniero que trabajaba conmigo, y teníamos grandes proyectos para el norte de la provincia de Santa Fe, y esa idea dije, no trabajo más, esto no es para mí. Y entonces, ¿cómo te puedo decir? Dejé salir el corazón y dije, bueno, Dios mío, dispón de mí. Aquí estoy, úsame para lo que me necesites. Y ahí empezó mi camino, y empezó con la transformación a través de las manos, dolor en las manos que no me dejaban dormir. Y eso me marcó el camino. Así que bueno, por eso digo, es creer, la fe, bueno, yo siempre tengo una fe inamovible, porque... Y entender el mensaje, ¿no? Pero bueno, cuando vos estás conectado, no te olvides que yo 40 años con ciencias universales me preparó el camino para entender todos estos lenguajes. Gente que no entendemos eso, ¿cómo y bueno, lo que pasa es que hay que seguir esas inclinaciones que tenía. A veces uno tiene ese llamado, pero dice, no, son pavadas, son estupideces. Y no son estupideces. Te tocan el timbrecito de la puerta o te golpean la puerta,
pero si no escuchás, por eso te digo, cuando soltás, eso es soltar. Dejarme llevar por el corazón. Gracias. La mente me engaña siempre. Me tiran de la alfombra y me hacen trastabillar. El valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana, como te digo siempre, con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.